pauta fundamental para la interacción social con los demás, ¿no? Que es el ámbito, por supuesto, en el que se mueve el derecho, las relaciones de alteridad, la interacción, el principio de confianza. Muy bien. Es el derecho que tiene cada ciudadano de confiar y esperar que los demás se comportarán de acuerdo a su rol y dentro del marco de los riesgos permitidos. Bien, manejar un vehículo es un riesgo permitido y todos confiamos que nos manejaremos allí, en el marco de la regulación de ese riesgo. Entonces nos vamos a detener en el semáforo en rojo, avanzaremos cuando el semáforo esté en verde, circularemos a la velocidad que está permitida. Muy bien. Pero ese principio de confianza tiene una especie de contraprincipio, que sería un principio, muchos le llaman de defensa, o también un principio de desconfianza, o de un deber especial de cuidado cuando las circunstancias, el contexto, la situación de las personas demanda que, lejos de confiar sin más en el comportamiento de los demás, tengamos nosotros que, digamos, extremar el deber objetivo de cuidado, prestando atención y tratando de reducir y controlar el riesgo en el contexto en el que estamos participando. Entonces, el principio de confianza, perfecto, pero cuidado, prestar atención a las circunstancias, a la condición de las personas, al contexto. De hecho, tenemos ámbitos en los cuales esto es muy importante. En el ámbito, a veces, de los trabajos en equipo, que donde, o en determinadas y concretas interacciones. En el tránsito vehicular, el principio de confianza va armonizado con este principio de defensa, de desconfianza, de cautela, de precaución, de control del riesgo. En ese sentido, la propia ley, es parte ya del riesgo permitido, es ponernos una serie de condiciones cuando la situación específica demanda de parte del sujeto un manejo defensivo, por ejemplo. Y también tener presente las normas de experiencia. Las normas de experiencia son, o reglas de experiencia, son muy importantes y también graban al sujeto. Uno ya sabe que la gente habitualmente no pasa o no cruza una avenida siempre por los puentes o por los lugares indicados. La gente suele cruzar a veces por donde quiere, de cualquier manera. Entonces, uno conduciendo un vehículo tiene que prestar una atención, no confiarse. Usamos esa expresión muchas veces. Bueno, no te confíes. Lo mismo, a veces vemos, volvemos a las competencias cognitivas, vemos chicos jugando a la pelota cerca de una calle y sabemos que si la pelota sale hacia la calle, los chicos van corriendo atrás de la pelota. Entonces, tenemos que tener, digamos, esa precaución en el tránsito, que es donde se aplica muchísimo esta suerte, lo vamos a definir así, de contraprincipio, que de alguna manera compensa y ordena en determinados contextos al principio de confianza. Que yo no descanse ciegamente en que los demás van a estar observando y moviéndose dentro del marco
de sus roles o de los riesgos que están permitidos. La experiencia indica, insisto, que, y en esto hay que siempre extremar los cuidados. En los trabajos en equipo es otra situación en la que esto se da, especialmente a veces en el marco de la medicina, pero no exclusivamente, quizás por ser un ámbito tan sensible como es la salud, vemos la necesidad de aplicar razonablemente este principio de confianza, porque si no nadie podría abocarse a su tarea y concentrarse en su rol y en sus responsabilidades, pero muchas circunstancias a veces exigen prestar una atención especial y ejercer una tarea de supervisión y control sobre las actividades, tareas y responsabilidades de los demás en un equipo. Volvemos una vez más a lo sensoperceptivo y a las competencias psíquicas. Si el cirujano ve que el anestesista ha llegado, pero en un estado que no es el mejor, lo nota claramente cansado, o incluso sin ser indiscreto, como que ha ingerido alcohol, que puede estar bajo los efectos del mismo, bien, podrá y deberá controlar esa situación, deberá supervisar, deberá prestar una atención especial. Si ve que está haciendo una cirugía no extremadamente compleja, pero una cirugía mayor, con un anestesista con poca experiencia, pero que ha hecho su residencia muy bien, pero no tiene una gran experiencia, podrá tratar de supervisar de alguna manera a través de distintos mecanismos, preguntando, manteniendo, digamos, un clima en el quirófano que permita y él se cerciore que el anestesista está monitoreando correctamente, que está reportando los valores de saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión arterial del paciente. Bueno, a veces basta una simple pregunta para mantener ese clima, ese control, esa supervisión. Entonces, son las circunstancias, insisto, las que la preparación del personal con el que uno trabaja, el estado, la situación en la que se encuentran, en función a veces de la mayor o menor complejidad de la intervención, entonces ahí el cirujano tiene esa responsabilidad especial. Por supuesto, como conductor a veces del equipo, si el anestesista dice, me voy un rato afuera, no se puede abandonar el quirófano. Son esas cuestiones, o el propio cirujano. Me voy y ya vengo y deja al residente o al médico auxiliar cerrando una herida, de tener cuidado. Eso, claro, ya estaríamos ahí claramente en un riesgo prohibido. Eso está reglamentado, eso no se puede hacer. Acá hablamos principio de confianza, donde estando aparentemente todos en la tarea que corresponde, bueno, a veces hay que supervisar que todos estemos con el grado de lucidez y aptitudinal para poder desempeñar esa tarea correctamente. Bueno, el principio entonces de confianza, que en línea de principio parece muy sencillo, tiene su complejidad cuando las circunstancias nos obligan a reducir y a controlar el riesgo. Ya estar en un quirófano es un riesgo, y aún la tarea que está desempeñando cada uno es un riesgo. ¿Y cómo puede ir respondiendo el paciente a una praxis correcta? Es un riesgo. Entonces, bien, el principio de confianza hace que la prestación de cada uno, al tiempo que podemos descansar en los demás para poder abocarnos a lo nuestro, en algunas circunstancias hay que extremar el control. En medicina es muy importante siempre saberlo. Ya hablamos recién de lo importante que era el consentimiento informado. El consentimiento informado es muy
pero muy importante. Hubo un caso donde no le hizo firmar un oftalmólogo a un paciente el consentimiento, después trató de explicar simplemente que él le había dicho y verbalizado la cuestión. Lo cierto es que una persona que había tenido una operación que hoy son bastante de rutina o están estandarizadas, ¿no? Todas las intervenciones con el láser para corregir las miopías. Entonces, bien, esa intervención donde se programa y, por supuesto, el cirujano va controlando que el rayo láser vaya tallando la córnea de manera que después permita mejorar la refracción y corrige la miopía del sujeto. Esas intervenciones son muy seguras, están controladas. Por supuesto, para hacerlas, el paciente tiene que tener un cierto grosor de la córnea. Hay córneas que son más finas, córneas que son más gruesas. Hay un rasgo de normalidad, digamos de normalidad, una córnea estándar, ¿no? Que suele estar entre, en general, los 520 micras y 550 micras. Ese es el grosor estándar. Más de 550, 560 ya se considera una córnea gruesa, menos de 520 se considera una córnea delgada. Bien, si la córnea es delgada, esta operación está contraindicada porque al tallar la córnea se puede producir una ectasia corneal. La ectasia corneal es un debilitamiento de la córnea que hace que el humor acuoso empuje hacia adelante la córnea, generando una grave aberración visual. Produce se llama un astigmatismo muy fuerte, aberrante, un queratocono. Bueno, son condiciones oftalmológicas que se pueden producir, pero aún aplicando para la operación, porque los estudios de la paquimetría indican que la córnea tiene el grosor suficiente y está todo bien, aún así se puede producir una ectasia corneal. Aún así, es el 0,0001 de los casos. Sencillamente un paciente sabe. La experiencia del oftalmólogo muchas veces, como pasa en medicina, tantas veces, nos dice el médico que quédese tranquilo, esto se reporta porque son eventos y se dan, pero usted quédese tranquilo, su córnea está bien y, en fin, los médicos nos transmiten tranquilidad, pero hay cosas que pueden pasar, son efectos iatrogénicos, deben ser informados, bien, deben ser conocidos. Los médicos sí tienen a veces lo que se denomina privilegio terapéutico. Privilegio terapéutico, pero no es mantener desinformado al paciente. Es simplemente a veces no abrumarlo con posibles consecuencias, que son más que remotas, y cuando el paciente se va a beneficiar claramente con el tratamiento. Ustedes piensen que cualquier pastilla simple que tomamos tiene una sábana de posibles efectos. Meter un fármaco en el cuerpo tiene siempre un montón de cuestiones. Pero el privilegio terapéutico trata de compensar un poquito eso, cuando a veces se puede abrumar con una sobreinformación y amedrentar a un paciente que se va a beneficiar claramente con la intervención. Pero hay un núcleo informativo y de eventos y cuestiones. Los pacientes preguntan, ¿me puede pasar algo? Puede, bueno, como poder pasar unas cosas, reportarlas, explicar, manifestar el margen de riesgo, a ver si lo podemos cuantificar al riesgo. Y los médicos tienen la experiencia para hacerlo. Por eso también hay estudios. Pero bueno, no lo hizo este oftalmólogo. Y esta persona hizo una ectasia corneal. Entonces quedó con una aberración astigmática y el tema terminó en una demanda civil, pero ahora también se considera que no pedir eso
en el ámbito penal, como delito de daño, se puede producir esto, una omisión al deber objetivo de cuidado, una lesión culposa, con responsabilidad penal, por un consentimiento informado que no se dio. Una vez una persona me comentaba que en un hospital de La Paz, el médico, antes de una intervención en el útero, le hacía afirmar que eximía al médico de toda responsabilidad. Eso no existe. No puede un paciente eximir al médico de toda responsabilidad. El médico tiene una responsabilidad establecida por la ley y la asume desde su profesión y desde su posición de garante. Por eso, como dijimos recién, el consentimiento informado lo que sí explica es que el paciente asume el riesgo intrínseco de la intervención. Eso es lo que asume. Y toda intervención tiene un riesgo intrínseco, pero no la mala praxis del médico. En materia de mala praxis también distinguir dos cosas. En medicina se habla de actos médicos debidos o indebidos. El acto médico debido es aquel que es realizado conforme a la lex artis. Bien, ese acto médico debido puede ser eficaz o ineficaz. Es eficaz si alcanza la finalidad terapéutica que se propuso, o paliativa, la que fuera, para que esté ordenada el acto, o pueda que no lo alcance, sea ineficaz, pero aún siendo un acto debido. Lo ineficaz se considera efecto iatrogénico. Se llama efecto iatrogénico a un efecto inherente al riesgo de la práctica en su relación con un paciente concreto. Bueno, ese efecto llamado iatrogénico no implica responsabilidad, porque no es mala praxis. Si yo debo ser internado y por estar internado, más allá de la contención normal que me brinde el establecimiento, yo me deprimo, es un efecto iatrogénico. Si el médico, para hacerme una maniobra de salvataje, al reanimarme me produce una ligera fisura en el esternón o en una costilla, puede ser un efecto iatrogénico. Hizo falta hacer una maniobra lo suficientemente enérgica y bueno, y la fragilidad inherente de mis costillas, de mi tórax, de mi complexión física, hizo que se fisurara una costilla. Eso no es una mala praxis, eso puede ser un efecto iatrogénico. Pasa de hecho con los medicamentos, nos dice, usted va a tomar esto y le puede producir tal cosa, tal otra. No me está envenenando el médico. El médico me da un fármaco autorizado que se aplica perfectamente a mi patología y tiene efectos. Otra cosa es el acto médico indebido. El acto médico indebido es aquel que no se realiza conforme a la lex artis y por supuesto se llama mala praxis y entraña responsabilidad. Se podría hablar largo de la responsabilidad de los médicos, por supuesto, cuando a veces no prescriben correctamente un medicamento, cuando operan y después no hacen control postoperatorio del paciente. No tienen responsabilidad cuando hay un error médico. El error médico es parte de un evento que puede darse. Le tenemos que dar a los médicos el derecho a un error. Pero el error, para que no entrañe responsabilidad, tiene que ser un error positivo y probado. Tiene que ser positivo y probado. O sea, puede haber un error de diagnóstico, sí, siempre y cuando pueda el médico explicar por qué diagnosticó como diagnosticó. Y al explicarnos eso nos damos cuenta que tuvo argumentos. Por eso sí, ese error debe ser positivo. O sea, encontró elementos para realizar su diagnóstico positivo. Y probable. Esos signos dificultaban muchísimo hacer lo que se llama diagnóstico diferenciado. El diagnóstico diferenciado es lo que un médico lo primero que aprende.
porque es verdad que hay enfermedades y muchas que tienen y comparten un montón de síntomas. Ahí viene la destreza del diagnóstico diferencial. A ver cuáles son, o cuál es el signo, sí, que ya me hace encuadrar esta patología en esta y ya no confundirla con otras. Pero hay muchas zonas grises y la sintomatología que el paciente logra expresar, manifestar, entonces, si el error es positivo y probable, bueno, se considera que ahí no habría una mala praxis. Recuerdo que en Bolivia, con la reforma de la responsabilidad médica, hubo todo un, ¿no? Cuando se quiso reformar el código y los médicos reaccionaron, cuando se quería copiar el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, ¿no? El artículo 146, que tiene un criterio importante, porque es verdad que respecto de la responsabilidad penal por lesiones culposas, tiene baja pena el Código Penal boliviano, eso es verdad. Entonces, un poco esto quería poner en alerta un poco todas las cuestiones que se suscitan en torno a la mala praxis, ¿no? Como ese médico pobre de Santa Cruz de la Sierra, intervino a un chiquito con un tumor renal y le sacó el riñón sano. Bien. Entonces, después, que era un médico buenísimo, que además atendía gente gratis, o sea, gozaba digamos, de un respeto, una consideración. Pero, bueno, le tocó vivir esa situación indeseable. El 146, como lo intentó copiar, ¿no? el Código Penal boliviano, hablaba